Amado hermano en Cristo, en este mañana quiero compartir la palabra poderosa de Dios y para esto quiero invitarte a escuchar, oír la palabra del Señor. Usted, hermano, señor caballero, no sé qué sé yo, a ver qué está haciendo ahí, quizá desayunando, ya trabajando a estas horas, invitarte a ti y así también a los demás que quieren escuchar la palabra del Señor. Este es un sector donde 100% presentamos para que escuchen la palabra del Señor. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Rápidamente vamos a ir al libro de Malaquías. A ver, hoy vamos a hablar un tema importante en esta partecita de la palabra, que tenemos un espacio de lapso de tiempo para escuchar la palabra del Señor. Bien, estimado hermano, vamos a ir en esta parte de Malaquías, capítulo 1, 2, una vez más vamos a leer, pero ya hablaremos de otro tema. Malaquías capítulo 1, versículo 2, la palabra del Señor, así menciona, vamos dando lectura a esta parte. Dice así esta poderosa palabra: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Así damos lectura a la poderosa palabra del Señor. En base de esta palabra vamos a hablar. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Ahí tú puedes subrayarlo en esta parte de Malaquías capítulo 1, versículo 2. Hay otro mensaje más ahí. No solamente hay uno solo, sino que aún podemos encontrarlo, muchos mensajes que están. La palabra clave es en esta parte donde dice ¿en qué? Y eso vamos a hablar. Ya, hay una palabra que surge aquí. ¿En qué? Es como dice, ¿en qué hemos fallado? ¿Alguna vez sabes decir? ¿Por qué nos ha pasado esta tragedia? ¿Saben ustedes preguntarse? ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos cometido error? Usted que me está escuchando. La poderosa palabra de Malaquías capítulo 1, versículo 2, hay un mensaje poderoso. A ver, nos preguntaremos todos nosotros, ¿alguna vez sabes decir en qué hayamos pecado? Es difícil a veces recordar, a veces reconocer, y a veces, hermanos míos, muy tardos somos. Solamente podemos con facilidad recordar cuando el Espíritu Santo verdaderamente nos guía y estamos andando en los caminos de Dios. Sí, allí nos evaluamos porque el Espíritu Santo nos hace recordar en qué nos hemos equivocado y rápidamente reflexionamos porque mira, en esto me he equivocado, voy a ir a pedirme perdón, voy a ir a arreglar, o también decimos, voy a arreglar las cuentas con Dios. ¿En qué hemos pecado? Ya. Ahí
no pueden reconocer en qué, y esa palabra en qué. Entonces, al compartir esta poderosa palabra del Señor, vamos a ir ahora. Vamos a hablar un poco en esa parte de en qué. ¿En qué pecamos? Quizás esta palabra que estoy hablando a alguien debe estar ahí escuchándonos, evaluándose durante estos días. Usted que está pasando por un tiempo muy difícil, quizá llegó a perder algo, cosas, bienes o ser querido, también quizá en hospital, en algún lugar también pasa. Así la palabra del Señor en esa parte estamos meditando en que esta parte, si me dejo entender, ¿por qué? Porque esa palabra, ¿por qué le preguntan así? ¿Quién está preguntando? Un pueblo rebelde está preguntando a un Señor, y ese Señor es Señor de señores, el Todopoderoso. En pocas palabras, no sé si me dejo entender. Un pueblo rebelde le pregunta al Señor Todopoderoso diciendo: ¿en qué nos amaste? Y esta parte, estimado, niega el amor de Dios un pueblo rebelde. Y nosotros también nos aplicaremos. ¿Cuántas veces has negado a Dios, el amor de Dios? ¿Sabes? Con nuestros hechos, con nuestras acciones, también negamos el amor de Dios. Hasta con palabras hemos negado a Dios. ¿Se recuerda, señorita, joven, padre de familia? ¿Alguna vez tus padres te han hablado tanto que últimamente hasta ellos se fueron al cielo? Y ya no hay que nos hable. Quizás nos dijeron: Dios te ama, hija, hijo, arrepentite, anda a los caminos de Dios. Y quizá hemos dicho en algún momento: tanto me hablas, tanto de Dios no más me hablas. Déjame vivir, déjame hacer las cosas lo que yo quiero hacer. Y algún momento también hemos vuelto rebeldes, mi persona, tú y otros. ¿Está bien? En esta parte de la palabra del Señor. Bien, entonces ahí estamos escuchando la palabra, bendita palabra de Dios. Y en esta parte así te hago entender: un pueblo rebelde. Ahora, ¿por qué se haya vuelto rebelde, estimado? ¿Qué es lo que llegó a ponerlo rebelde al pueblo? ¿Sabes, estimado? Uno también llega a descuidarlo. El pecado, especialmente el descuido, especialmente el pecado, poco a poco va descuidando del Señor y después cometiendo errores. Ahí es donde falla. Vamos a seguir hablando, como también las horas rápidamente van. Otra parte también quiero mencionarte, ¿ya? Esta parte, este primer punto, que quede bien claro para todos, que ellos
la respuesta da, niegan el amor de Dios. Y negar el amor de Dios es uno de los pecados. ¿Alguna vez has escuchado así? Mira, ¿alguna vez has escuchado así? El profanar el Espíritu Santo es uno de los pecados más grandes, dicen así. O sea que hablar contra Espíritu Santo es uno de los pecados, pero quiero decirte, así analizando la palabra, el pecado más grande que puedes cometer en esta vida es de haber rechazado el amor de Cristo, el amor de nuestro Señor. Todo pecado es perdonado, mas el que cargó todo el peso del pecado en la cruz del Calvario, porque dice, ¿no? Si tú te recuerdas algo, puedes entenderme. Juan estaba mencionando así: he aquí el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo, dice. Entonces, si Jesucristo estaba cargando todo el peso, todo el pecado de Dios, a ver, o sea que en lugar, ¿cómo se puede decir esto? Solamente por amar a la humanidad estaba cargando todo el pecado. Todo el peso del pecado estaba cargando, así por lo más diremos. Y Él murió y cargó ese pecado. Así Isaías también que describe, cargó. Pues a cambio de amar a la humanidad, no más eso. Y si algún momento alguien muere rechazando el amor de Dios, sería para él el pecado más grande que haya cometido, para él, sí. ¿Por qué? Todo el mundo se equivoca, pero una de las cosas que hasta el final de su vida haya ignorado, diremos, haya negado el amor de Dios. Por eso entra, hermano, uno de los pecados más grandes. Mientras que tú vivas, aunque rechaces, bueno, puedes hacerlo en esta vida. Yo no te estoy impulsando, sino que estoy ya en esta parte, diremos, quizá puedes pisotearte, no sé, ¿no? Porque yo mismo, diremos, porque ¿no? Porque estamos cegados, no sé. Biblia, rompen, ignoran. Mientras que vivas tienes oportunidad. Porque todos cometemos algún momento errores y de eso hay perdón. Pero una cosa es una cosa que donde quiero mencionar. Si alguien muere rechazando el amor de Cristo, ese es grave. La Biblia menciona malísimos, gente malvada en la Biblia describe, gente malvados, se arrepintieron. Si recordamos, esta mujer llamada Rabá era una mujer prostituta. Y Pablo, que era Saulo de Tarso, era un asesino. Y David, que era un hombre, a la vez era un hijo de Dios, que llegó a cometer adulterio. Y así también podemos decirlo, que en la ciudad de Nínive era un hombre, gente ratero. Eso dice la Biblia. Que también se arrepintió. Ayunaron, Dios perdonó, a Rabá perdonó, a David perdonó, al asesino que era, diremos, perseguidor, Saulo perdonó, porque ellos se arrepintieron. Estimado hermano, por eso estoy diciendo, todo pecado es perdonado, pero si alguien muere rechazando el amor de Dios,
Es una de las cosas muy tristes. Bien, no voy a quedarme, quiero rápidamente ir también. Puedo estar hablando muchas cosas acerca de esto. Otra de las cosas que aparece, Malaquías 1:6, nos leeremos. Hay otra palabra que menciona así, mira, Malaquías 1:6. Así menciona. Y es otra detalle en que expresa el pueblo. También vamos a encontrar, así dice. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿y dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí encontramos otra palabra, estimado. ¿Viste? La palabra del Señor. En esta parte de la palabra nuevamente aparece, usted mismo haya encontrado, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Quiénes dijeron así? Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Quiénes hacen esto? Los líderes. ¿En qué hemos menospreciado? Así dicen ellos. Es un pueblo ya demasiadamente rebelde. Antes de menospreciar, antes de negar, antes de hacer algo malo, es que ya pecaron, hermanos. El pecado había llegado a, ¿cómo puedo decirlo?, cegarlo totalmente al ser humano. Ya no reconoce. Que razón de bendecir, o sea que cuando uno ya comete pecado, ya no tiene vergüenza, dice, ¿no? Por eso reflexionaremos, estimado hermano, ya no tiene vergüenza ya. Aquí, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?, dice. Entonces, en esta parte, estimados, la palabra del Señor ciertamente nos muestra en qué hemos menospreciado. Ya, esta palabrita que estamos viendo, en qué menospreciamos tú, se menosprecia el nombre de Dios. Porque había escrituras que decían así: no tomarás el nombre de Jehová en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Los sacerdotes hablaban al pueblo, pues últimamente solo hablaban y como así nomás. Y últimamente hasta los decían, no, Jehová te va a castigar al pueblo. O sea que como bandera nomás ya llevaban Jehová, una banderita se pueden colocar así nomás. Cuidado, Dios puede castigarnos. Y ahí es donde, si tú puedes recordar los fariseos, los escribas, y especialmente a los sacerdotes, pues ahí es donde ellos hablaron. ¿Quién es el que, hermanos míos, presenta? A ver, recordaremos en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los que representaban al pueblo? Pues los sacerdotes enseñaban al pueblo. Entonces ellos estaban cometiendo pecado. Ahí es donde también hablaban del Señor. Ahí es donde, estimados hermanos, cometen el error. Y en esta parte así, estimado, hemos visto
¿Ya? Ahora seguiremos en esta parte. Otra palabra también registra 1:7. Ahí estamos compartiendo la palabra. 1:7, seguimos. Ya hemos dicho, negaron el amor de Dios, menospreciaron el nombre de Dios. Su nombre es el único nombre, que es Jehová Dios. Y la palabra en Malaquías 1:7, otra palabra que aparece. Mira cómo pueblo de Dios llega a esta situación. En 1:7 seguimos leyendo, ahí otra palabra dice así: ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué penséis que la mesa de Jehová es despreciable? Despreciable, dice, ¿no? Aquí nuevamente aparece otra palabra, la tercera palabra. ¿En qué te hemos deshonrado? Dice. Y si tú vas a, estimado hermano, eres la persona que estudia la Biblia, vas a darte cuenta. Tanto siempre se han ido lejos de Dios, tú puedes decir, para no darse cuenta en qué parte de... A ver, esa es la parte del alma, espíritu, la conciencia totalmente cegado, alma esclavizada por el mal. Ya no pueden discernir un pueblo rebelde. Dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Pues la respuesta es sencilla, se contaminaba ya con el pecado ellos, y ahí es, mira, contaminan la mesa del Señor. ¿Y cómo contaminan? Ya ahí dice, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. En el parte del este, en aquel tiempo del Antiguo Testamento, más se practicaban parte del ofrecer. ¿Ofrecer qué? Ahí ofrendas hacían ellos, ofrendas. En esa parte de ofrenda, a ver, un ejemplo, pondremos un ejemplo, pequeño ejemplo. Israel siempre ha practicado ofrecer delante de Dios animales limpios, así como becerro, así como cordero, oveja, podemos decirlo así. Pero la Biblia señala en el postrer tiempo, en otro tiempo que va a venir, Anticristo va a ofrecer, en lugar de que siempre practica el pueblo Israel, va a ofrecer un animal inmundo, que es, ¿cómo se llama eso? Cerdo, chancho, porcino, a ver cómo se llama ese animal, que es muy delicioso, su carne. Eso es muy malo delante del pueblo de Israel, porque así estableció Dios para ese pueblo, primero que siguió. Entonces, eso va a ofrecer delante de Dios, es conocido como animal inmundo. En cuanto a la práctica de ofrecer a Dios, igualito en esa parte, ellos están, digamos, en esta parte está ese pequeño ejemplo estamos colocando. Igual también aquí menciona, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Dice, pan inmundo, está mencionando pan inmundo ustedes. Hasta ya le dijo Dios,
pan en mi altar, pan inmundo hay aquí. Y en eso deshonraron a Dios. En eso llegaron a deshonrar. En eso llegaron a contaminar la mesa del Señor. Ahora, estimado, ya que habla deshonrar, nosotros también deshonramos en esta parte. Mira, tú nomás y mi persona nos examinaremos, reflexionaremos y examinaremos. Nosotros hemos negado, igual que este pueblo, hemos negado el amor de Dios, hemos menospreciado su nombre, hemos deshonrado también. ¿Cómo deshonramos? Sencillo deshonramos. Nos hacemos una mezcla con las tinieblas, con las maldades de este faz de la tierra que se practica. Y algún momento ya nos hemos ido por las costumbres de este mundo. Entonces, deshonramos, contaminamos ya en esta parte. Eso, la palabra del Señor aparece. ¿Ya? ¿En qué te hemos deshonrado? Llegaron a contaminar la mesa del Señor en esa parte del sacrificio. Y ahora seguimos analizando la bendita palabra de Dios. ¿Qué más aparece en esta parte de la palabra? La palabra del Señor aquí también encontraremos un poco, iremos más adelante. Malaquías capítulo 3, 7. Hay otra partecita también menciona, a ver. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Leeremos. Dice así. Hay otro detalle aquí. Desde los días de vuestro padre os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué más encuentras, estimado, al escudriñar? Aquí la palabra del Señor, hay un detalle que, este es el cuarto detalle de la palabra en el parte de ¿en qué? La Biblia así está mencionando al pueblo rebelde. Ustedes se han apartado, dice, apartado. ¿Pero de qué se han apartado? De las leyes de Dios, de la ley. Bien clarito está, ¿no? Se han apartado de las leyes de Dios. Y a la vez menciona que no guardaron desde los días de sus padres, así hicieron. Y cuando dice desde los días de mis padres, ese es, hermano, ¿quiénes eran padres? A ver, un poquito recordaremos. Padres son estos: Abraham, Isaac, Jacob y José. Estos varones han servido, porque cuando dice aquí padres, ellos son. Abraham llegó a servir, era un hombre de fe, aunque tuvo equivocaciones, pero sirve a Dios. Isaac también llegó a servir a Dios. Jacob también llegó a servir a Dios. Y así también, estimado, en esta parte de la palabra que estoy mencionando, en cuanto José también llegó a servir a Dios. Pero después que José ya llegó a morir, ahí desde esos días empezaron ellos, digamos, ya salir de Egipto. Aún seguían con Moisés, más diremos así, ¿no? Moisés conoció a Dios. Ahí está. Desde esos días hasta ahí va, ¿no? La palabra del Señor, que ellos recibieron leyes ya.
En el desierto mira que comienzan a fallarle en la tierra prometida. Y la palabra está mencionando, vuelvan a la palabra de Dios, dice, vuelvan a leer, es como decir a nosotros, vuelvan a la palabra, vuelvan a guardar. Ya, estimado, aquí ellos no querían volver. Su error no quieren reconocer. ¿En qué vamos a volver? Dice. Es como decir, nosotros estamos bien. ¿En qué devolvernos? Dice, ¿en qué? Y ese es el mal. Ese es el mal que se convierta. Para Israel, el camino era, la senda antigua era para ellos los mandamientos de Dios. Caminar en los caminos de Dios, en la senda antigua para ellos, eso era. Las leyes de Dios era para ellos. Pero si ellos se salen, pues bien, va a ser muy difícil. Entonces aquí te dejo entender que ellos no querían. ¿En qué hemos de volvernos? Dice. Más dijisteis, ¿en qué debemos volver? En estos tiempos, para la iglesia, así también es. La palabra del Señor, pocas que escuchan, ¿no? Pocos sedientos habrá. Estimado hermano, más bien yo les felicito que usted ama la palabra. Ya, porque esta parte debes reflexionar usted. Según la palabra señala para estos tiempos, dice, si me amáis, y el que me ama, mi palabra guardará, dice la palabra. Si me améis, pues ahí nomás podemos calificarnos. Si tú amas, si yo amo, y otras personas aman, la palabra también para ti hay. Y si no amamos la palabra del Señor, la misma Biblia te va a calificarte, te va a medirte. Porque dice, a mí me va a medir, a otros. Si me amáis, el que me ama, mi palabra guardará. Y guardar, dice que hermano es, dice, hacer, cumplir la palabra, sujetarse. Si tú quieres guardar, y eso, a ver, un ejemplito a ti te lo voy a colocar de ese guardar. Si una persona, así como alguien dice, guardar es como ser bien fiel a eso, digamos, es como decir, bueno, cada jueves esa persona siempre, es como decirlo, sale con la familia a, podemos decirlo, a compartir. Siempre ese jueves, o sea, así es su costumbre. Entonces no fallan, dice. Y ahí va, hermano, en esa dirección, guardar. Ya, no es guardar, es como arrinconar, no. Guardar, sino que cumplirla, hacerla. ¿Ya? Fiel a la palabra. Seguimos, estimados hermanos. Hasta aquí hemos encontrado 4 palabras en que ellos no quieren reconocer, ¿verdad? Niegan el amor de Dios. ¿Están escuchando, estimados hermanos, estas palabras? Niegan el amor de Dios, menosprecian el nombre de Dios, deshonran a Dios, y así también en esta parte, ya, también en esta parte, ¿qué podemos decirlo? Niegan la invitación de Dios. En Malaquías 3:7
Eso es. ¿En qué hemos de volver? Dice. Niegan la invitación de Dios. ¿Cuántas vidas en estos tiempos negarán a Dios la invitación de Dios? Dios está a través de su siervo, a través de sus predicadores, a través de sus humildes siervos, está invitando que vuelvas del mundo, volver a Dios, volver a su camino, volver a la palabra. Volver a la palabra es volver a Dios, y volver a Dios es volver a la vida eterna. Y si en estos tiempos, estimado que me escucha, te habla un siervo, dice, vente hermano, conozca a Dios, reciba su salvación, Dios quiere perdonarte. Pero ¿qué es lo que pasamos? ¿Por qué yo voy a volver? Me decimos en el fondo. Y eso es muy triste, estimado. Aquí es la invitación. Hasta yo mismo te voy a hacerte invitación, usted que me está escuchando. Vuelva a los caminos de Dios. Si no vuelves, así nomás, con la palabra. ¿Sabes? Jeremías clamaba diciendo, volveos a las sendas antiguas. Y a las sendas antiguas eran, hermanos, las leyes de Dios, mandamientos de Dios. Volveos a las sendas antiguas. Así estaba invitando. Usted está mal predicando, decían ellos. Golpeaban. Mal profetizas. Si no volvéis, si no vuelven a los caminos antiguos, otra nación va a venir, les va a tomar y les va a llevar cautiverio y les va a hacer sufrir. Mas ellos dijeron, no andaremos. Y ciertamente vino Nabucodonosor con su ejército y lo llevó cautiverio por 70 años. Estimado hermano, que no te suceda. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona niega la invitación de Dios por parte de sus siervos, así como Jeremías estaba invitando, Dios estaba invitando a su pueblo. Ellos negaron a Dios. Entonces negar a Dios la invitación trae consecuencias terribles. ¿Estás entendiendo, estimado hermano? Different, but fur on that, or cut on that one, PEP, and it's your sugared peppermint. And these got little holes in the top, so you can smell them. Oh, that one smells so good. Oh gosh, how many books? Which one is book, Mom? This, there's a case of them, Okay. Yeah. How much? or a box of them. They're $1. $1. Okay, so we have our share drawing here. Let me see if I can